Es miércoles santo, es 8 de abril del 2020. Es 8 de abril y se cumple un mes de aquel fatídico 8 de marzo en el que, a pesar de los avisos reiterados de la Organización Mundial de la Salud, se celebraron en España todo tipo de concentraciones de gente. Las manifestaciones del 8 de marzo, el mitin de Vox, partidos de fútbol, mascletas y más cosas. No fue el único país, Hubo otros que también lo hicieron. Este 8 de marzo es el gran pecado de falta de previsión del gobierno que nos ocupa, como también lo fue del gobierno de Francia. Oiga, ayer 1.400 fallecidos en Francia, que permitió que se celebraran unas elecciones en plena expansión de la pandemia, o fallos semejantes en el Reino Unido, donde su primer ministro está ahora mismo en una UCI, o en los Estados Unidos, donde Nueva York está, bueno, como seguramente ustedes saben cómo está. Pero miren, los problemas de otros países son un magro consuelo cuando tenemos la mayor cifra de víctimas mortales del mundo en relación a nuestra población. El gobierno, que tenía todos los datos para haber actuado con prudencia y ordenado, como pedía la OMS, a haber ordenado la suspensión de concentraciones de gente, no lo hizo. Así que, como hoy dice, o decía ayer en unas declaraciones Miguel Sebastián, que fuera mano derecha de Rodríguez Zapatero en materia económica, hombre, ha sido un error de toda la sociedad. No, Miguel, no. No, porque no toda la sociedad tiene la información que tiene el gobierno. La OMS no le manda una circular a cada ciudadano a su casa y le dice: quédese en casa, no salga, que hay por ahí un bicho dando vueltas. Eso lo sabe un gobierno. Y tiene que tomar decisiones políticas. Por lo tanto, la responsabilidad es de quien es. Oiga, en la prensa internacional, el New York Times, Bloomberg, el Guardian, está empezando a destacar el caso español. Las gravísimas consecuencias de haber ignorado avisos sobre la enfermedad. Y luego, superados por los acontecimientos, acumular negligencia tras negligencia. Y así estamos hoy en una situación en la que ni siquiera sabemos si las desoladoras cifras de muertos reflejan la realidad o no. Todo esto es evidente que lo superaremos antes o después. Pero desde luego no va a ser por la gestión de este gobierno, ni por su previsión, ni por su eficacia, ni... Lo vamos a superar disciplina por la disciplina de los españoles al quedarnos en casa, por la entrega de los personal sanitario y otras circunstancias más. Pero que eviten al menos el bochorno que produce ver a miembros del gobierno echarse flores acerca de lo bien que están haciendo las cosas en ruedas de prensa, en nodos, en reportajes, y calificando, bueno, de terror, el terror facha suelto a todo aquel al que se atreva a criticarles. Tal y como ya advertíamos ayer, como advertía también el gobierno, la comunidad científica, todo el mundo, se podía producir un repunte en la cifra de afectados y efectivamente se produjo. El número de fallecidos, 743, ha crecido respecto al lunes, que eran 637. Pero hombre, si lo comparamos con el de la semana pasada, el martes de la semana pasada, 849, la reducción también es clara, también existe. Es decir, estamos en una fase de estabilización en el número de contagios. Las urgencias se van normalizando, las UCIs no tanto. El número de personas que recibe el alta es de 43.000. Todo la única evidencia de todo esto es que los datos son solamente orientativos. Orientativos de la evolución del brote. Pero no de su auténtico impacto, de su extensión, porque no sabemos el número real de infectados, ni el número real de víctimas siquiera. ¿Acaso solo es fiable el número de trabajadores sanitarios infectados? Porque ellos sí que hacen test de forma regular. Pero lo demás,
Miren, los responsables de sanidad quieren hacer un muestreo general con 30.000 familias para tratar de dibujar un mapa más fiable del impacto. Los epidemiólogos estiman, fíjense ustedes, que el coronavirus podría haber afectado a un porcentaje de entre el 5 y el 15% de la sociedad española, con una distribución no homogénea. Hay zonas como Madrid, donde casi el 40% de la población podría haber pasado la enfermedad, u otras como en Huelva. En Huelva el número de afectados no llega al 4%. Lógicamente hay un desconocimiento real de la extensión de la enfermedad, pero que también afecta al número de víctimas mortales. Las diferencias de cifras oficiales de muertos por coronavirus y las cifras reales de sepelios, eso lo dijo el TSJ de Castilla-La Mancha, es evidente. Hoy El Mundo lleva a la portada una terrible foto de la morgue del Palacio de Hielo de Madrid, una de las 3 morgues que han abierto en la capital de España, y bajo ella la información de que el número de fallecidos podría doblar la cifra oficial. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha intentado despejar esta polémica asegurando que España es uno de los países donde la definición de víctima del coronavirus es más precisa. Bueno, pues será muy precisa, pero es profundamente engañosa, porque depende de que se haya realizado previamente un diagnóstico de la enfermedad o una autopsia. Pero es que no tenemos test suficientes para detectar la enfermedad ni capacidad para hacer autopsias a tanta gente que fallece. Si conocer la cifra real de infectados o de fallecidos por coronavirus no es una cuestión política. Es para empezar una cuestión de salud, pero es una cuestión de dignidad ciudadana. Ya que no se ha sabido prevenir la expansión del virus, hombre, al menos habrá que hacer todos los esfuerzos precisos para delimitar cuál ha sido el alcance real de la enfermedad entre los españoles. Porque otras consecuencias sí las conocemos. Miren, las económicas. La Unión Europea sigue sin cerrar un acuerdo sobre mecanismos para financiar la lucha contra la enfermedad y el imprescindible programa posterior de recuperación económica que va a tener que hacerse porque la cosa va a venir muy dura. Las diferencias siguen ahí. Parece que España ha evolucionado hacia una oposición más pragmática, el gobierno, junto a Francia, y podría admitir en un primer momento la ayuda del MEDE, con condicionalidad light, para luego seguir negociando la creación de un fondo europeo de reconstrucción económica. La ayuda del MEDE al gobierno no le acaba de gustar porque es como más o menos decir que está siendo rescatado, y eso, bueno, en fin. Miren, la Organización Internacional del Trabajo ayer dijo que las medidas de confinamiento que se han adoptado en todo el mundo para frenar la expansión de la enfermedad pueden destruir hasta 230 millones de empleos en 3 meses. En España se han puesto esta semana en marcha los avales públicos para dar liquidez a las empresas por valor de 20.000 millones. Los empresarios solicitan ya una nueva ronda de hasta 50.000 millones. Bueno, y además, importante, el gobierno ayer autorizó que inmigrantes y parados puedan trabajar como temporeros en el campo. ¿Para qué? Para evitar que se pierdan las cosechas, porque no hay trabajadores. Es que en el campo español se pueden necesitar hasta 80.000 temporeros. Es que si las cosechas se pierden, no es lo que pierda el agricultor, o lo que pierda el trabajador del campo. No. Es que podría tener muchas consecuencias, no solo en los precios, también en el abastecimiento. Es que nos podemos quedar sin productos en los supermercados porque nadie ha recogido en el campo los productos de la cosecha. Así que esta autorización del gobierno es preceptiva y seguramente se debería llegar a un poco más. Es decir, que alguien puede incluso moverse
excitar un poco más a los jóvenes a que se vayan al campo, de forma coordinada, al campo más cercano a su localidad. En todas las localidades hay campo. Y trabajar con los agricultores, porque, ojo con ese detalle, que lo veríamos no ahora, pero sí dentro de un par de meses aproximadamente. Es 8 de abril del 2020.